buenas tardes. Soy la doctora Nuria Díaz, coordinadora ejecutiva del Palacio de la Escuela de Medicina, y le doy la más cordial bienvenida a una actividad más de esta sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud 2021 de la Facultad de Medicina de la UNAM. A continuación tenemos la participación de la doctora Rosa María Wong de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, con la conferencia titulada Las vacunas y sus variantes. Nuestra ponente es médico cirujano por la Universidad La Salle, tiene la especialidad en pediatría médica por el Hospital Infantil de México Federico Gómez, especialidad en infectología pediátrica por el Hospital Civil de Guadalajara, maestra y doctora en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, postdoctorado en infectología pediátrica de la Universidad de Stanford. Actualmente es la jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM, jefa de Laboratorio de Investigación en Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la UNAM, profesora de pregrado y posgrado, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y varias asociaciones médicas. Los dejamos con la doctora Rosa María Wong. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias, Nuria. Muchas gracias a los organizadores de la Sexta Feria de la Salud por la invitación para participar el día de hoy con ustedes. Y pues vamos a platicar, como ya mencionaron el día de hoy, acerca de lo que son las vacunas y las variantes. Entonces, quisiera empezar primero hablando sobre cuál es la situación actual de COVID-19. En el mundo tenemos reportados hasta el momento 211.730.000 casos confirmados. Hay que hacer énfasis en que estos son los casos que están confirmados. Tenemos un subregistro muy importante en todo el mundo. Entonces, probablemente pues haya muchos más casos que estos 211 millones. Y por otro lado, también tenemos 4.430.000 muertes hasta el 23 de agosto del 2021. Como ustedes verán, esta pandemia se ha comportado en forma diferente en cada una de las regiones de la Organización Mundial de la Salud. Mientras que en Asia ha habido 3 picos, pues Europa, América y otros continentes han tenido incluso hasta 5 picos, ¿sí? 5 brotes importantes en el número de casos. Y bueno, pues los más afectados son el continente americano con 81 millones de casos, seguido de Europa con 63 millones, el sureste asiático 40 millones, el Mediterráneo con 14 millones, y bueno, el menos afectado hasta el momento ha sido África con 5.497.000 casos reportados confirmados. En el caso de México tenemos 3.217.000 casos confirmados con 252.927 muertes. Y tenemos el reporte de la Organización Mundial de la Salud, es que se han aplicado 79 millones de dosis, y vamos a hablar un poquito más adelante con más detalle acerca de esto. En la Ciudad de México es importante mencionar que actualmente estamos en una tercera ola o un tercer pico de contagios durante lo que vale de la pandemia. Si nosotros observamos cuando empezó esta pandemia en febrero y marzo, que febrero fue el último día de febrero, el primer caso reportado por la Secretaría de Salud, empezamos a ver un incremento de casos importante que llegó a una meseta aproximadamente en junio, julio del año pasado, exactamente hace un año. Después de ese incremento tan importante, seguimos teniendo una meseta, un número de casos constante que empezó a agravarse en cuanto al número de casos cuando empezaron todas las festividades de fin de año. Entonces empezamos a ver cómo había un incremento en el número de casos, empezando por el Día de Muertos y después el Buen Fin, que en lugar de ser un solo fin de semana fue 2 semanas, y las festividades navideñas, de Año Nuevo, etcétera. Y 15 días después empezamos a ver un incremento importante en el número de casos, siendo el pico máximo el 24 de enero más o menos, ¿no? Después de eso empezamos a ver un decremento en el número de casos que fue cayendo paulatinamente. Esperábamos que tuviéramos una tercera ola en abril, porque fue lo que empezamos a observar en Europa y en otras partes de la región, del mundo.
diferentes regiones del mundo. Sin embargo, nosotros no vimos esa tercera ola sino hasta finales de junio, más o menos julio, que fue cuando empezamos a ver un incremento muy, muy importante de casos. Entonces, actualmente, pues estamos en esta tercer pico de casos importantes. Ahora, por otro lado, es importante mencionar que el semáforo epidemiológico está basado básicamente en el porcentaje de ocupación hospitalaria. Entonces, el hecho de que estemos en semáforo verde no quiere decir que el virus haya dejado de transmitirse, sigue habiendo transmisión comunitaria, pero pues está basado en el porcentaje de ocupación hospitalaria. Entonces, si ustedes observan, pues hemos tenido, pues desde junio, julio, ya estamos en naranja, y eso quiere decir que tenemos por lo menos cerca de un 50% de ocupación hospitalaria o pues un incremento constante y no hay disminución en el número de casos. Entonces, como verán, seguimos en semáforo naranja, ¿sí? Eso es lo que quiere decir el semáforo. No tenemos, bueno, sí tenemos ahorita capacidad hospitalaria, pero pues estamos en un momento que puede ser crítico. Vamos a ver cómo están las tendencias y pues de acuerdo a esto es el porcentaje de ocupación hospitalaria y el color del semáforo. Ahora, quisiera hablarles sobre qué son las variantes de COVID-19. Normalmente los virus se agrupan en familias. Entonces, estas familias tienen como diferentes cepas. Entonces, en el caso del SARS-CoV-2, esa es una cepa. El SARS-CoV-1 es otra cepa. El MERS es otra cepa. Y en el caso de las variantes, son pequeñas mutaciones y cambios en las proteínas del virus que le confieren a veces ningún efecto biológico, pero no, en otras ocasiones sí puede conferir alguna ventaja para el virus. Entonces, los virus necesitan una célula para poder infectarla y poder reproducirse y entonces producir muchos virus. En el caso de este virus SARS-CoV-2, ha infectado a tanta gente que ha tenido muchas variaciones, sobre todo en la proteína S. Ustedes ven, este es el virus, normalmente se pega a través de esta proteína, que es la proteína S, a través de esta proteína se pega a las células, la infecta, se reproduce y entonces vuelve a salir. Pero probablemente este virus que está saliendo, precisamente por estos errores en las enzimas que lo reproducen, puede ser que esta proteína externa, pues de color amarillo se cambia a naranja y de color naranja se cambia a rojo. Y entonces resulta que esta proteína roja tiene más afinidad por el receptor. Eso es una variante de preocupación. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, clasifica estas variantes de COVID-19 en variantes de interés cuando la mutación está en la proteína S, que es la más expuesta y la más antigénica. Variantes de preocupación cuando ya tiene un efecto directo, ya sea en la salud pública o en la biología del virus. Por ejemplo, se vuelve más transmisible, puede dar casos más graves de enfermedad, disminuye mucho la neutralización por los anticuerpos que generan infecciones previas o vacunas, y tiene menos efectividad de tratamiento o fallas de detección en el diagnóstico. Quiere decir que cambia tanto este virus y esta proteína que entonces todo esto pues no nos funciona, ¿no? Entonces tenemos variantes de interés, variantes de preocupación. Hasta ahorita no hemos tenido ninguna variante de gran consecuencia en la cual hay fallo en el diagnóstico, una disminución significativa en la efectividad de las vacunas, hay una cantidad muy alta de casos de infecciones en vacunados o baja protección contra la enfermedad grave, hay una disminución de la susceptibilidad a tratamientos y hay casos mucho más graves con hospitalizaciones. Entonces, las variantes de preocupación que actualmente han pues dado diferentes problemas alrededor del mundo son la variante alfa, que fue identificada en otoño del 2020 en Inglaterra. Se sabe que se disemina mucho más fácilmente y rápidamente, hasta un 60% comparado con la variante original de Wuhan. En enero también reportan que hay un incremento del riesgo de muerte. La variante beta, esta fue detectada en Sudáfrica en octubre del 2020. Esta escapa a los anticuerpos previos por infección natural y probablemente vacunas. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso.
La variante gamma, que fue identificada en Brasil en enero del 2021, también escapa anticuerpos previos. ¿Y cómo supieron esto? Porque hubo un brote en Manaus, en donde la prevalencia era muy alta, era el 75%, y sin embargo empezaron a haber muchos casos. 30 a 60% de los que ya habían tenido COVID les volvió a dar COVID nuevamente. ¿Esto qué nos dice? Pues que el virus escapa a los anticuerpos previos generados por la infección natural. Y por otro lado tenemos a la variante Delta, que fue identificada en India desde octubre del 2020. Esta variante causó hasta 400,000 casos en un solo día. Es más transmisible, se sabe que es 60% más transmisible que alfa y probablemente escapa anticuerpos previos. Así tenemos que la variante predominante actualmente en el mundo al 23 de agosto del 2021 es la variante Delta. El 87% de los casos de COVID en el mundo es dado por esta variante, seguida de la variante Gamma en un 6% y Alfa, que durante este tiempo fue totalmente predominante. Vean cómo alfa ya disminuyó importantemente su prevalencia y solamente es el 3% de todos los casos que se reportan en el mundo. Ahora, ¿qué pasa con nuestro país? En México hay una vigilancia constante por parte del INDRE, del INMEGEN y del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, en la cual participa la UNAM, a través del IBT, a través de la Facultad de Medicina y el INER, Langevio, Sinvestav, hay varias universidades y instituciones que están participando en estas. Esta vigilancia genómica se hace en aquellos casos positivos y entonces lo que hemos encontrado en nuestro país es que tenemos una tendencia que nos, pues igual que el resto del mundo, la variante Delta, que es sumamente transmisible, ya se volvió predominante en nuestro país. El 81% de todas las, de los casos de COVID-19 en nuestro país son por la variante Delta, seguidos de la variante Gamma, que es el 11%, y Alfa en un 8%. Se sabe que la transmisión de esta variante Delta, pues la han dicho que es similar a la varicela, ¿no? Cuando nosotros teníamos la versión original, que una persona infectaba a 2 o 3 personas, vean en dónde está Delta. Se cree que una persona puede infectar entre 6 y 9 personas más. Como verán, entonces esta variante es mucho más transmisible y por eso estamos viendo que todas las personas que son susceptibles están siendo infectadas por esta variante Delta del COVID-19. Bueno, por otro lado tenemos las vacunas contra COVID-19, que como ustedes saben tenemos diferentes plataformas. Por un lado tenemos virus que son basados en el virus completo, que puede ser un virus atenuado, quiere decir que está vivo, se puede replicar, pero que no causa enfermedad. Un virus inactivado, en el caso de virus que no se pueden replicar, pero se inyecta el virus completo, lo inactivan y ya no se puede replicar. A partir de otros virus que se usan como vectores, en el caso de los adenovirus, son virus no replicativos, pero llevan la información genética que hace que la célula produzca la proteína S. Y virus replicativos, en donde estos virus sí se replican, sí se reproducen y además producen la proteína S del coronavirus. A partir de material genético, el inyectar únicamente el ARN mensajero, que se produce en forma sintética, producir ADN también, que va a producir la proteína S, o incluso se puede, hay vacunas que están basadas en la proteína S en sí. Se reproduce el virus, se inactiva o se hace una proteína en forma recombinante por ingeniería genética. Y las partículas similares al virus, en las cuales se produce esta proteína, y es como la parte externa del virus sin que tenga absolutamente nada dentro. Entonces, tenemos todas estas plataformas, muchas de ellas ya están incluso empezando, pues una de ellas ya comercializándose incluso, y todas las demás, pues hay varias que tienen ya autorización para uso de emergencia.
Entonces, las vacunas de RNA mensajero, entonces quedamos que se aplica el RNA, va dentro de una capa de lípidos, porque si se pone el puro RNA se degrada muy rápidamente. Este RNA entra a la célula, le da la instrucción a los ribosomas de que produzca la proteína S, se produce esta proteína y así es como da la respuesta inmunológica. Las vacunas de ADN lo que hacen es que se inyectan, entran a la célula y se incluyen en el ADN de la célula, producen un RNA mensajero que produce proteínas y da la respuesta inmunológica. De estas vacunas de ARN mensajero, tenemos a la vacuna de Pfizer-BioNTech y de Moderna. Estas se aplican en 2 dosis con intervalos de 21 días en el caso de Pfizer y de 28 días en el caso de Moderna. Algo que vale la pena mencionar es que las condiciones de almacenamiento y de transporte son diferentes para cada una de estas. Como ya les había mencionado, el ARN mensajero es muy lábil, se puede destruir muy fácilmente. Entonces, se tiene que mantener a menos 70 grados centígrados. Esto es en un ultra congelador. Mientras que la vacuna de Moderna, esta puede estar a menos 20 grados centígrados. Esto es el refrigerador de nuestra casa, por ejemplo, el congelador, esa temperatura que alcanza son menos 20 grados centígrados. Entonces, como verán, la manipulación, el almacenamiento y el transporte es mucho más fácil en el caso de la vacuna de Moderna comparado con la vacuna de Pfizer-BioNTech. Si ustedes ven los datos de eficacia vacunal, en realidad para las 2 vacunas es muy bueno. Esto es para cualquier tipo de enfermedad de COVID, 94% y 95%, y este es contra la cepa original. Ahora, para casos graves, la de Pfizer es 75% y la Moderna es 100% para casos graves y muerte. Por otro lado, tenemos las vacunas de vectores virales. ¿Qué es en qué consisten estas vacunas? Un virus que es diferente, por ejemplo, un adenovirus, que es lo que más estamos utilizando, se muta este virus y entonces puede entrar, pero no se puede replicar. Una vez que entra el virus a la célula, produce un ARN mensajero y este ARN mensajero produce la proteína S que da esta respuesta inmunológica. En el caso de virus, vectores virales replicativos, también el virus entra a la célula, se reproduce, produce muchos virus de estos más, pero además también produce proteína S. Entonces tenemos en el caso de vacunas de vectores virales, la vacuna de AstraZeneca, en el cual se utiliza un adenovirus de chimpancé, se aplican 2 dosis y el intervalo va de 8 a 12 semanas. Entre más tiempo sea el intervalo entre dosis y dosis, mayor la eficacia vacunal. Lo que se ha visto es que si se aplica a las 4 semanas, la eficacia es del 60%, pero si se aplica a las 12 semanas, la eficacia es del 80%. La ventaja de estas vacunas es que se puede mantener entre 2 y 8 grados centígrados y tiene una eficacia vacunal para casos graves en un 100%. Otra vacuna que también es un vector viral es la vacuna de Sputnik V del Instituto Gamaleya. Este instituto lo que hizo fue una combinación de adenovirus. Esta combinación de adenovirus se hizo porque precisamente a veces puede haber infecciones por adenovirus porque causan gripa o causan infecciones respiratorias en la población y entonces eso puede hacer que no sea tan efectiva la vacuna. Por eso ellos utilizaron la estrategia de utilizar primero el adenovirus 26 y poner una segunda dosis con adenovirus 5. Entonces se ponen 2 dosis con una diferencia de 28 días y la eficacia vacunal en estudios fase 3 contra el virus original es del 91% para cualquier tipo de enfermedad o 100% para casos graves. El único problema es que este sí necesita menos 20 grados centígrados para mantenerla, almacenarla y transportarla. Por otro lado, tenemos al adenovirus, la vacuna de CanSino, que es adenovirus 5. Este se aplica una sola dosis, se guarda entre 2 y 8 grados centígrados
y la eficacia vacunal es del 65% con 90% para casos graves. Y en el caso de Janssen, que es un adenovirus 26, se pone también una sola dosis, se guarda entre 2 y 8 grados centígrados y la eficacia vacunal es de 66% para cualquier tipo de COVID, pero 85% para casos graves. Y bueno, por último tenemos a la vacuna Patria, que está desarrollada por el laboratorio Avimex. Utiliza una plataforma de un virus de Newcastle, se ponen 2 dosis y bueno, pues todavía no sabemos cuál sea la eficacia, ya que apenas estamos en una fase 1 para ver la seguridad de la vacuna. Entonces, como verán ustedes, la eficacia vacunal en realidad es muy variable. Puede ir desde un 65%, 66% con una sola dosis, hasta 94% con las vacunas de RNA mensajero. Pero lo más importante es que vean esto, ¿cuál es la eficacia para casos graves? Arriba del 85%, ¿sí? Sea cual sea la vacuna. Por otro lado, tenemos a las vacunas de virus completos que pueden ser inactivados, o sea, se pone la vacuna, pero pues está completa, aunque no se puede replicar. Y los virus atenuados, en los cuales sí entran a la célula, se produce el virus, pero no produce enfermedad. Este virus va a hacer una reacción inmune con las células y entonces generar anticuerpos y una respuesta celular. De este tipo de vacunas inactivadas, tenemos a la vacuna Coronavac del laboratorio Sinovac. Se ponen 2 dosis con un intervalo de 28 días y la eficacia es del 78% para cualquier caso y 100% para casos graves. También tenemos otra vacuna que también ya tiene autorización para uso de emergencia en nuestro país, que es la vacuna Covaxin de Bharat Biotech. Es un SARS-CoV-2 inactivado, en la cual se ponen 2 dosis con 28 días de separación, se guarda entre 2 y 8 grados centígrados, la eficacia es del 81% y 100% para casos graves. En el caso de la vacuna Sinopharm, de una compañía china también, es un virus inactivado en el cual se ponen 2 dosis, con un intervalo que va de 21 a 28 días, la temperatura de almacenamiento es entre 2 y 8 grados centígrados y la eficacia es del 79%. Entonces vean cómo con cada virus la eficacia vacunal es diferente, pero lo importante es que es por arriba del 70% para casos graves. Y por último, tenemos las vacunas de proteínas, en las cuales, o sea, puede ser una partícula similar al virus o puede ser la proteína como tal, que es captada por las células presentadoras de antígeno para dar la respuesta inmunológica. De este tipo de vacunas, la más avanzada es la vacuna Novavax, que utiliza la proteína S, se ponen 2 dosis con un intervalo de 28 días y la eficacia vacunal es del 89% para cualquier tipo de enfermedad y para casos graves, pues todavía no se ha reportado cuál sea su efectividad, su eficacia vacunal, perdón. Entonces, aquí vemos un resumen de las vacunas que están disponibles contra COVID-19, que incluso se están aplicando alrededor del mundo. Nuevamente, como verán, pues son de las diferentes plataformas, tanto ARN, vectores virales, inactivados, subunidades proteicas, se ponen desde 1 dosis a 2 dosis con diferentes intervalos, pero lo importante es esto, ¿no? La eficacia vacunal va desde un 65% hasta un 95% y para casos graves, pues de 75 hasta 100%. Entonces, lo que nos va a evitar la vacuna son los casos graves de la enfermedad. Ahora, ¿cómo estamos en el mundo en cuanto a vacunación? ¿Sí? Vean ustedes que en el mundo, pues alrededor del un poquito más del 30% ha sido vacunado, ya sea con 1 dosis o con 2 dosis. Y en el caso de México, se reporta 44% de la población mayor de 18 años vacunada. Entonces, vean estas grandes diferencias y inequidades en cuanto a la vacunación en el mundo. Mientras que hay países como los europeos, España, Uruguay, Chile, Canadá, Bélgica, Inglaterra, ¿no? Que están por arriba del 70% de su población vacunada.
Existen otros países como Bangladesh, Egipto, Tanzania, ¿no? Que tienen menos del 5% de la población vacunada. Entonces, hay una gran inequidad en cuanto a las vacunas. Pero algo que sí es muy importante mencionar es, las vacunas funcionan, las vacunas tienen un efecto directo en la mortalidad, y aquí hay un caso, por ejemplo, de Inglaterra. Ellos están aquí representando cómo durante la segunda ola, esos son los casos por 100,000 habitantes en los diferentes días. Conforme aumenta el número de casos a lo largo de los días, aumenta el número de muertes. En la tercera ola vemos que también aumenta el número de casos, pero vean cómo la mortalidad disminuye importantemente. Entonces, esto es gracias a la vacunación. ¿Qué es lo que pasa en Israel? Bueno, pues también tenemos, es de los países que más rápido vacunó a su población con 2 dosis. Y vean cómo en mayores de 60 años, que ya tienen casi un 90% de la población, 2 vacunas o una vacuna, esto es color oscuro y claro, las hospitalizaciones bajaron importantemente, igual que los casos severos. En 50 a 59 años, que ya están entre un 60 y un 80% vacunados, se mantuvieron las hospitalizaciones, pero los casos severos disminuyeron. Y vean qué pasa entre los 40 a 49 y 20 a 39, en los cuales el porcentaje de vacunación es mucho más bajo. Las hospitalizaciones se incrementaron y los casos graves también se incrementaron. Entonces, pues vean cómo sí tiene un efecto directo la vacunación, y además que este virus se está mutando constantemente. Antes se sabía o se había descrito que los jóvenes padecían poco la enfermedad o les daba un COVID leve, y pues vean cómo no, sí puede haber hospitalizaciones y casos severos en jóvenes de 20 a 39 años. Bueno, ¿y qué sabemos precisamente de las variantes y las vacunas? ¿Qué tanto nos funcionan? ¿Qué hay sobre esta variante Delta, que es la prevalente en el mundo? Si estas vacunas se diseñaron precisamente para el virus original de Wuhan, pues ¿qué es lo que pasa, no? Por un lado, tenemos el primer indicio de algún efecto de las variantes sobre las vacunas fue con la variante Beta. Con la variante alfa lo único que se sabía era que la variante alfa era mucho más transmisible. Sin embargo, los estudios que se hicieron en cuanto a vacunas, pues no había una gran diferencia en cuanto a la eficacia vacunal. Pero ¿qué pasa con la variante beta, que es la sudafricana? Se estaban haciendo, cuando surgió esta variante, varios estudios en Sudáfrica con diferentes vacunas. Entonces, por ejemplo, se estaba aplicando la vacuna de AstraZeneca, y de 750 que recibieron la vacuna, 19 presentaron enfermedad y 23 de 717 que recibieron placebo. Esto es una eficacia vacunal del 10%. ¿Qué quiere decir? La vacuna de AstraZeneca no funciona contra esta variante beta. La vacuna de Johnson & Johnson, si ustedes recuerdan, la eficacia vacunal del 67%, pues baja a 57%, que pues esto quiere decir que sí baja la eficacia vacunal, aunque pues sigue siendo efectiva, sobre todo para casos graves. La vacuna de Novavax, que es de proteínas, de proteína S, de 89% baja a 49%. Y Moderna y Pfizer, pues no se estaban haciendo estudios en ese entonces, no se sabe cuál sea la eficacia vacunal en un estudio clínico, pero también mencionan que disminuye la eficacia con esta variante beta. Ahora, ¿qué pasa con esta variante delta? ¿Sí? En un estudio en Inglaterra con 14,000 sujetos, lo que vieron es que 2 dosis de las vacunas que ellos están aplicando, que son Pfizer y AstraZeneca, evitan la hospitalización en un 96 y 92%. COVID, en cualquiera de sus modalidades, la eficacia vacunal es del 88%. Entonces vean cómo sí disminuye la eficacia, pero pues no mucho en realidad. Y contra alfa es 93%, mientras que AstraZeneca tiene una eficacia vacunal del 60% con 2 dosis y contra la alfa del 66%. Algo que es importante también mencionar es que con una sola dosis la eficacia es del 32%.
Entonces, una sola dosis, pues las personas que no tienen el esquema de vacunación completo son susceptibles a que les dé la enfermedad. Con una sola dosis de Pfizer, la eficacia vacunal es de 50%, mientras que para la cepa original es del 79% y contra beta 25%. Entonces, aquí podemos ver 3 diferentes estudios que fueron reportados en Inglaterra, Canadá e Israel. Y vean cómo tanto alfa como delta, estos son infecciones confirmadas, baja 79%, enfermedad sintomática 88%, hospitalización 96%. Canadá, en el caso de Pfizer, para enfermedad sintomática 87%, hospitalización y muerte 100%. Y en Israel lo que estaban observando es que contra la variante Delta, la eficacia vacunal baja importantemente para infección confirmada o enfermedad sintomática, aunque para hospitalización y muerte sigue siendo muy efectiva hasta un 98%. Bueno, pues entonces, como verán, sí tiene mucho que ver en qué momento estamos y si las vacunas funcionan o no funcionan. Si bien es cierto que disminuye un poco la eficacia vacunal, pues vean este brote en Sydney, ¿no? Australia fue de los pocos países en el mundo que tuvieron un primer pico y después no tuvieron nada, porque hicieron un control muy estricto de toda la gente que entra, hacen cuarentena, se les hace pruebas a todas las personas que entran y si hay alguien que tenga o si detectan un caso, pues lo ubican y lo ponen en cuarentena. Entonces, durante toda la pandemia, Australia había tenido 5 casos o 0 casos, ¿no? Hasta que en julio hubo un brote muy, muy importante y vean en Sydney. De estos 2.702 casos reportados hasta julio, del 16 al 28 de julio, vean cómo estos en rojo son personas que no se vacunaron. En amarillo, parcialmente vacunadas, estos en gris no se sabe, y vean esta rayita azul que apenas se alcanza a percibir, son personas con vacunación completa. De estos 2.700, 329 fueron a dar al hospital. Y vean aquí cómo también vemos un porcentaje muy importante, son no vacunados, una sola dosis y desconocido. Aquí no hay ninguno que haya sido vacunado. De los 70 que fueron a dar a la terapia intensiva, vean como casi todos son no vacunados o con una sola dosis. Y de las 13 muertes, todos son no vacunados o con una sola dosis y bueno, este es desconocido. Entonces, si bien es cierto que se pueden enfermar, pues el riesgo de ir al hospital, de estar en terapia intensiva o de morir, pues es mucho más bajo. Este es un brote que se dio en Massachusetts. Y además algo que es importante, todos estos casos, la gran mayoría, son por la variante Delta. En el caso de Massachusetts, se reportó un brote de aproximadamente 500 personas que fueron en Estados Unidos cuando empezaron a poner la vacuna en forma masiva, que el 50% ya tenía vacunación y que decían que pues no utilizaran el cubrebocas. Entonces, la gente empezó a ir a reuniones y a eventos sociales y a diferentes cosas. Entonces, hubo un evento en Massachusetts y durante más de una semana la gente se reunía en bares, restaurantes y todos estaban sin cubrebocas, conviviendo unos con otros. Entonces vean cómo este brote, el 76% eran personas vacunadas, pero de estas personas vacunadas solamente hubo 5 que fueron al hospital y ninguno de estos falleció. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? O sea, que sí, por esta variante Delta puede haber infectados, pero la infección no es de gravedad. Entonces, si tomamos en cuenta que en esa misma época había 4.3 millones de personas vacunadas en Massachusetts y hubo 7.700 casos en vacunados, esto es el 0.18%, ¿sí? 395 requirieron hospitalización, al 0.009, y 100 fallecieron, que es el 0.002 de los 4.3 millones de personas que sí fueron vacunadas. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? La vacuna
funciona, la vacuna evita casos graves, la vacuna evita o disminuye el riesgo de la muerte, importantemente. Y bueno, ¿cómo estamos en México? Pues como ustedes saben, tenemos un plan de vacunación a nivel nacional que empezó el 1 de diciembre, primero con personal de salud y después se fue hacia diferentes sectores de la población de acuerdo al riesgo y de acuerdo a la edad. Actualmente ya estamos en esta segunda fase en la cual se está aplicando la vacuna pues, al resto de la población. Actualmente hay 56.409.000 personas que ya tienen vacunación, 30 millones con esquema completo y 25 millones con esquemas nuevos, dando un total de 80 millones de dosis aplicadas, casi 81 millones. Sin embargo, solamente el 63% de la población mayor de 18 años se ha vacunado. ¿Por qué? Porque vean la gran disparidad nuevamente en la aplicación de las vacunas. Mientras que en la Ciudad de México tenemos el 94% de la población mayor de 18 años vacunada con una o dos dosis, vean qué pasa en Puebla, en Tabasco, en Veracruz, en Chiapas, ¿sí? Los porcentajes varían entre un 30 y un 40%. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es tratar de vacunar lo más rápido posible a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Para poder, pues, atacar este virus y disminuir el número de contagios y de muertes, sobre todo. Hemos recibido hasta el momento casi 94 millones de dosis y de las que hemos recibido son Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V, CanSino y Janssen. Y bueno, estaban mencionando que probablemente el 23 de agosto, o sea hoy, llegaba la vacuna de Moderna de Estados Unidos. Y quiero mostrarles con esta gráfica que pues ya tuvimos una primera ola en la cual tuvimos una gran cantidad de muertos, una segunda ola en la cual también vemos un pico importante en cada uno de estos, pero vean esta tercera ola, ¿sí? Tenemos un número importante de casos, sin embargo, la mortalidad pues está como a la mitad de lo que vimos en la segunda ola. A pesar de que hemos tenido el mayor número de casos durante toda la pandemia, que tuvimos en agosto 4 alrededor de 28,000 casos, 29,000 casos. En el peor día de la segunda ola tuvimos 22,000 casos y pues en esta tercera ola 28,900 casos. Y aún así, el número de muertos en un solo día durante la segunda ola fue de 1,800 y en el peor de los días en la tercera ola fue de 900. Son muchos, no debería de haber este número de fallecimientos, pero pues estamos viendo el efecto de la vacunación. Esta es una imagen que también se desarrolló por parte del consorcio y vean cómo en la segunda ola vemos lo mismo que vimos en Inglaterra, ¿no? Conforme aumenta el número de casos por día, aumenta el número de muertes por día también. Pero vean en esta tercera ola, a pesar de que tenemos un incremento de casos muy, muy importante, el número de muertos pues no ha sido tan importante como en la segunda y la primera ola. Y por último quisiera hablarles sobre combinación de vacunas. Se hizo un estudio en Oxford haciendo esta combinación de AstraZeneca y Pfizer, o al revés, Pfizer-AstraZeneca. También un estudio en España donde dijeron que sí funciona esta combinación de Pfizer, BioNTech y de AstraZeneca. Y los alemanes que también reportaron esto, aquí vemos una sola dosis de Astra como con una dosis de Astra y Pfizer es igual a poner la de Pfizer, y esto lo vemos en anticuerpos y la respuesta celular también. Pues muchas gracias por su atención. Agradezco mucho la invitación nuevamente de los organizadores para participar con esta plática en la 6ª Feria del Libro de la Salud. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos la participación de la doctora Rosa María Wong y a ustedes por su asistencia. Los invitamos a seguir acompañándonos en las actividades de esta 6ª Feria del Libro de Ciencias de la Salud 2021. Muchas gracias y muy buenas tardes.